Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta mañana y poder tener este tiempo de la palabra del Señor y poder acercarnos a través de la Escritura. En este tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? De devocionales, de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a ir ya a nuestro libro que estamos estudiando, que es el libro de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a hablar del versículo 32 al 34. Y dice así la palabra del Señor. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. Qué importante es, hermanos, el poder entender este pasaje porque nos lleva a comprender la relación que Juan tenía con el Señor, con el Espíritu Santo. Una relación cercana, una relación de intimidad, una relación donde, hermanos, él conocía a Dios y conocía sus propósitos, pero también conocía quién era él mismo delante de Dios, a qué había sido enviado. Es interesante notar acá que él dice que no conocía a Jesús. Recordemos que ellos eran primos hermanos. Esto denota entonces que ellos nunca se habían visto. La única vez que estuvieron cerca fue cuando estaban aún en el vientre de sus madres, ambos, y recuerden que la historia bíblica nos habla, ¿cierto?, que tuvieron un encuentro sus madres, y saltaba Juan el Bautista, ¿cierto?, el bebé en el estómago al ver, ¿cierto?, a Jesús o al sentir a Jesús, pero es la única vez que estuvieron cerca, pero no se vieron, no se conocían. Ellos en toda su vida no estuvieron juntos, no se criaron juntos. Entonces, Juan sabía de Jesús, no por lo que lo había visto, ni porque quizás era su primo, sino que simplemente porque él tenía una relación con Dios. En su relación de intimidad con Dios, él había recibido la visión, la revelación de parte del Espíritu Santo de quién era realmente el Cristo, quién era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Entonces aquí vamos a ver varios aspectos que son importantes. Primero, nos habla del testimonio. Dice que Juan dio testimonio. Eh, Qué importante es, hermanos, que de la experiencia que nosotros vivimos con Jesucristo demos testimonio. Juan el Bautista, él era un hombre que entendió que había sido enviado por Dios precisamente para hablar del Mesías, para dar testimonio de Jesucristo, no para hablar de sí mismo. Él muchas veces dejó en claro que él estaba para poder preparar el camino para el Mesías, que él no era el Mesías, que él no era el, incluso no se consideraba ni siquiera un profeta. Él simplemente era alguien, se consideraba alguien que estaba enviado a predicar, a preparar el camino, porque el Mesías ya estaba viniendo. Entonces, él daba testimonio constante de Jesucristo sin haberlo conocido físicamente, sin haber estado con él, cierto, físicamente. Él lo conocía porque tenía una relación íntima con el Espíritu Santo, porque tenía una relación, cierto, de intimidad con Dios. Entonces, vemos la importancia del testimonio, vemos la importancia, hermanos, que Juan nos enseña de testificar de la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de testificar de ese Jesús que a lo mejor tampoco nosotros hemos visto, no hemos visto físicamente, pero sí sabemos que está ahí y hemos tenido una experiencia con él. Entonces, el testimonio es sumamente importante. Pero también nos habla del conocimiento que tenía Juan el Bautista. Sin duda, él conocía las Escrituras. Sin duda, él sabía del Mesías. Él conocía de qué estaba hablando. Él no estaba hablando de algo desconocido para él. Él no solamente lo conocía porque había recibido revelación del Espíritu Santo, sino porque él también conocía las Escrituras, conocía la base de su fe, el fundamento de su fe. ¿Sabe, hermano? Es necesario que también, como cristianos, nosotros aprendamos a conocer la Escritura, aprendamos a conocer de quién vamos a hablar. Porque una cosa es que yo diga, yo recibí a Cristo en mi corazón y Él transformó mi vida. Sí, esa es una parte esencial, fundamental. Pero ¿sabe qué? Eso se tiene que complementar con todo lo que la Escritura nos habla acerca de Jesucristo. Y el conocimiento va a venir a través de la palabra, porque nosotros necesitamos entender que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe.
Dice la palabra que debemos construir nuestra vida sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe está en Jesucristo. Ahora dice la palabra que ¿de dónde viene la fe? Del oír la palabra. Por lo tanto, el fundamento está basado en la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener el conocimiento de las profecías, de las escrituras. Juan las conocía, sabía de esto. Él era hebreo y sabía, cierto, todo lo que venía, todo lo que estaba hablando, sabía que era algo que estaba escrito, respaldado por la palabra de Dios en los profetas que estaban antes que él. Pero también Juan el Bautista nos muestra en estos pasajes que él tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Y dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que el Espíritu Santo iba a venir a revelarnos a Cristo mismo. Por lo tanto, él conocía al Mesías porque el Espíritu Santo se lo revelaba en su corazón. ¿Y por qué se lo revelaba en su corazón? Porque él tenía una relación con el Espíritu Santo, una relación de intimidad con el Padre. Y este es otro concepto importante, hermanos, que tenemos que rescatar de acá, la experiencia que él tenía con el Espíritu Santo. Nosotros creemos profundamente, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios y tenemos que vivir una experiencia con él. Nosotros le llamamos la segunda obra de gracia o la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo. Es necesario para poder recibir revelación, para poder recibir, hermanos, todo lo que Dios tiene para nosotros, vivir una experiencia con el Espíritu Santo. Es importantísima. Juan el Bautista la tenía y él lo conocía y no solo reconoció a Jesús, reconoció al Espíritu Santo. Porque recuerde que Dios le había revelado que en donde viniera su Espíritu y se posara y ahí se quedara, entonces él tenía que reconocer quién era el Espíritu. ¿Cómo supo que esa paloma que descendió era el Espíritu Santo? Bueno, porque él lo conocía el Espíritu Santo. Y no estamos hablando que el Espíritu Santo es como una paloma, es una representación del Espíritu. Recuerde que es un símbolo del Espíritu. Él conoció al Espíritu Santo, él conocía, en otras palabras, a Dios. ¿Por qué? Porque aquí está el otro concepto que nos enseña Juan el Bautista, porque él tenía una relación con el Padre. Él tenía una relación cercana con el Padre. Él se relacionaba con Dios. Él sabía quién él era y quién era Dios para su vida. Él tenía claro cuál era su misión. Él sabía que él había venido a bautizar con agua. Conocía todos los detalles. ¿Sabe por qué conocía todos los detalles de su misión? Porque él oraba, porque él se relacionaba con Dios, porque él se relacionaba con su Padre. Y ahí el Padre le contaba y le revelaba los detalles de toda su misión. ¿Conoce usted los detalles más íntimos de la misión que usted ha sido enviado a cumplir en este tiempo, en esta era? ¿Sabe? Muchas veces, hermanos, no conocemos. Quizás sabemos algo general que hemos recibido en revelación por la palabra, sí, pero cuando nos relacionamos más íntimamente con el Padre, recibimos detalles que no los vamos a recibir en otras instancias, que solamente Dios nos va a revelar en una conversación de intimidad, que solamente Dios nos va a revelar en una conversación, hermanos, donde estamos a solas con Él. Detalles de la misión, detalles de lo que tenemos que hacer. Y Juan el Bautista revela y muestra que él conoce los detalles más específicos de su misión. Él conoce los detalles más puntuales de su misión. ¿Por qué? Porque él tiene una relación con el Padre cercana, una relación íntima con su Padre. Pero por último, toda esta relación, todo este conocimiento, toda esta experiencia con el Espíritu Santo, le dan algo fundamental para el ministerio de Juan el Bautista, que se llama discernimiento. Aprender a discernir las cosas de Dios. ¿Sabe, hermanos? Era fundamental que él tuviera el espíritu de discernimiento. Porque ¿cómo iba a identificar a Cristo? ¿Cómo iba a identificar que era el momento de decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando nosotros, hermanos, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, cuando estamos dando testimonio de Jesucristo, hermanos, ¿sabe lo que viene sobre nosotros? Discernimiento. Y podemos discernir entre las cosas de Dios y las que no son de Dios. Y es sumamente importante que en el desarrollo de nuestro ministerio, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, hermano, el discernimiento esté sobre nuestras vidas. Hoy día hay muchos cristianos que no están discerniendo entre las cosas buenas y las cosas malas. Necesitamos ese espíritu de discernimiento. Entonces, como vemos, acá Juan el Bautista, hermanos, nos enseña a través de todo ello. Él testificó a Jesús y dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo
de Dios. ¿Podríamos nosotros decirlo con prioridad? Decir que es Cristo al cual hemos entregado nuestra vida y en el cual hemos creído es realmente el Hijo de Dios, pero no porque lo escuchamos, sino porque lo conocemos. Dice la Escritura que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no se refiere al conocimiento, hermanos, de la Escritura, no se refiere al conocimiento de no saber nada, sino al conocer a Dios. Porque conocer a Dios no se basta solo en aprender un versículo bíblico, sino en una relación íntima, diaria con Dios, donde somos capaces de sentarnos a conversar con Él y recibir, hermanos, detalles de la intimidad que no se van a dar en otra conversación, ni pública. Hay cristianos que solo viven con la oración pública, con lo que se hace en un culto, con lo que se hace quizás en una oración por un alimento y listo. Pero ahí usted no va a recibir detalles de la misión porque solamente se reciben en una conversación de intimidad. Que Dios te bendiga.